hablamos cuando hablamos de manierismo, nos estamos refiriendo siempre a una etapa dentro del Renacimiento. Entonces debemos recordar que el Renacimiento entonces lo podemos separar en segmentos. Es el Renacimiento florentino, que se llama, es el 480, es la primera parte, donde vemos a los primeros que cambian prácticamente pues la manera de resolver el arte como lo habíamos estado viendo, y trascienden de ser artesanos a ser ya artistas como tal. Luego tenemos el Cinquecento, donde ese lo tienen una subdivisión todavía, que es la primera, es el clasicismo del Cinquecento, que se refiere pues a pintores que siguieron la línea del griego y del romano en cuanto al arte, como Leonardo, por ejemplo, una parte de Miguel Ángel, especialmente la obra escultórica. En alguna escultórica también pasa hacia el siguiente, que se queda en pantalla, que es el manierismo. Entonces, 400, 500 serán los dos bloques mayores. Dentro del 500 debemos entender el clasicismo y el manierismo. Entonces, vamos a ocuparnos en esta clase del manierismo. Y pues ahí tienen la parte de el nombre, como es dado. Convencionalmente se utiliza el nombre para designar pues la última parte del arte desarrollado en el siglo XVI. El siglo XVI que llamamos del 580. Y pues esto tiene que ver con que algunos de los artistas del 580 pareciera que se salen de las características como más precisas del Renacimiento clásico. Entonces, a estos artistas es a los que se les coloca, si no es que a ellos completamente toda su producción artística, al menos algunas de sus obras dentro de lo que llamamos manierismo. Uno de esos es Miguel Ángel. Por eso es que las pinturas de él nos resultan así como un poco diferentes de las pinturas de, por ejemplo, Rafael, de Botticelli, nos resultan un tanto diferentes también a las de Leonardo. Son más volumétricas, los cuerpos más grandes, más corpulentos. Entonces, esa manera de resolver es a lo que se le llama manierismo. Vamos a ver por acá un poco sobre eso. Por cierto, perdón, esto aquí está en esta disposición. Manierismo es porque se dice que este movimiento o esa parte del Renacimiento es un amaneramiento del arte. El amaneramiento se refiere a hacer las cosas a la manera de otros artistas o de otro grupo de artistas. Entonces, ese amaneramiento se refiere a que los artistas se acercaron un tanto a aquello que produjeron los primeros renacentistas en Florencia, en un primer momento. Por eso se le llama a la manera de, eso es lo que significa manierismo, a la manera de, y por eso pueden escuchar ustedes o pueden leer en algún documento que diga que es un estilo amanerado, o es un amaneramiento o amanerado significa que es a la manera de otros artistas. Entonces, a pesar que pudiéramos decir que es a la manera de los del primer Renacimiento, sin embargo, aún así no se parecen. Porque también le agregamos otro valor más, y es el de la subjetividad del artista. El artista observa la imagen y lo que hace es estilizarla, o sea, alargarla. Las cabezas se vuelven pequeñas, los cuerpos se vuelven grandes, largos. Entonces, esa es una manera de interpretar la figura humana también que pues sucede justamente al final de este Renacimiento. Por eso dice eh, que se intenta copiar, se supone, o hacerlo a la manera de los grandes renacimientos, de los grandes maestros del Renacimiento, del Alto Renacimiento, que es el 480. Y le agregan además, yo les mencionaba, de la estilización. En cuanto a arquitectura, acá lo que vemos es una exageración en cuanto al paisaje, al uso del paisaje como parte constituyente de la arquitectura, y también a la elaboración como una mezcla de la limpieza del primer renacimiento en cuanto a arquitectura, o sea, con menos detalles, pero al mismo tiempo le agregan mascarones en lugares específicos o en detalles alrededor de las ventanas o puertas. Lo que más va a ser como identificable
del manierismo es esto que ven acá. Las representaciones en fuga del paisaje. Entonces, este es el llamado el Palacio del Té, es de Giulio Romano, y él resulta que hace el edificio, que es donde estamos acá, es como que estamos parados en el pórtico del edificio, y luego observamos hacia una columnata, que es parte de la arquitectura del jardín, allá al final. Se agregan también plazas también a eso, y la realización de los edificios en función del paisaje circundante. O sea, básicamente de eso se trata la arquitectura. Se le llama, por cierto, ese es el título, le dan arquitectura pictórica, porque pareciera que son pinturas. ¿Se acuerdan las obras de Rafael, cuando veíamos, por ejemplo, la entrega de las llaves, de Jesús le entrega las llaves a San Pedro? Las plazas son amplias, hay una rotonda en el centro y hay los arcos del triunfo hacia los lados, y ustedes ven la plaza bien amplia y el paisaje bien profundo. Entonces, eso es lo que busca hacer el manierismo a nivel de arquitectura, o sea, llevar eso de la pintura a la realidad. Por eso le llaman arquitectura pictórica. Y tenemos, ese es el palacio que les acabo de mencionar, es este de acá. Este pórtico que vemos aquí, en esta otra imagen lo estamos viendo desde afuera, lo estamos viendo desde la columnata. Entonces es eso que se acá. Vean, es horizontal la composición en cuanto a la arquitectura, completamente horizontal. No vemos que el edificio sobresalga sobre la vertical, o sea, en altura, sino que es más bien hacia los lados. Y luego les voy a mostrar en estas otras imágenes. Y tenemos de nuevo la vista desde adentro del pórtico, y la fotografía anterior correspondía como si la hubiéramos tomado desde el fondo, ahí donde se observa la columnata. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues lo que sucede es que el edificio se realizó con la columnata de fondo, como si fuese una muralla, digámoslo así. La entrada principal está en los laterales, pero hay un ambulatorio aquí alrededor de la columnata. Entonces, si caminamos hacia acá y observamos hacia el lado contrario, que sería la columnata, veríamos como una fuga profunda. Eso se logra con la curvatura de la columnata. Y si lo observamos de acá hacia allá, lo que estaríamos viendo es una horizontalidad en cuanto al edificio. Aparte de eso, se utilizan también los espejos de agua. Un espejo de agua es como una fuente. Normalmente no lleva chorros, esos que vemos actualmente, ¿verdad? Sino que solamente el, el, el nivel de agua a veces no es tan profundo, porque lo único que se necesita es que refleje el, el, el edificio, que es lo que se ve acá. Tenemos el edificio y tenemos también el reflejo. Entonces eso es lo que se busca por ahí. Y esto, como les decía, pues es la vista desde el otro extremo. Ese es como uno de los ejemplos más claros acerca de ese paisajismo pictórico o arquitectura pictórica. En cuanto a la pintura, también se utiliza la arquitectura para elaborar edificaciones como estas, un tanto exageradas, para que se observe pues la profundidad de la plaza, como que si nos ubicamos, vean hacia allá, o sea, la perspectiva es un poco exagerada, parecieran los trampantojos que veíamos de Borromini y de Bernini, eh, que nos remiten hacia el pórtico de allá del fondo. Luego vemos las plazas muy amplias y los edificios en los que la connotación principal pues es la fuga que se genera a través de las líneas arquitectónicas. Por lo demás, pues vemos ahí personajes dispuestos en una plaza disfrutando de música, pues habían como juglares, que son esos que cantaban poemas o historias para entretener a la gente en las plazas. Esa es de Hans Breterman de Breitz, es arquitectura fantástica con personajes. Bien, ¿preguntas? ¿Se va entendiendo esto del mismo? ¿Sí, Natalia? Vic, solo quería preguntarle cuál era la diferencia entre un juglar y un bufón, porque Ay, los he visto en bastantes pinturas. sí, tiene razón, es pertinente la pregunta. El bufón es como un payaso, o sea, ese es para divertir, para entretener a partir
malabares y cosas así por el estilo, o bromas, por ejemplo. Ese es un bufón. El juglar es como que ustedes vean a una persona que anda con una guitarra y ese, pero si lo llamaba el rey, si el rey tenía un juglar, por ejemplo, oficial, lo llamaban a la corte y él simplemente con su guitarra, tocando acordes, se ponía a cantar o a contar historias. Si recuerdan, cuando hablamos el poema de Mio Cid, el poema de Mio Cid era recitado como un poema con música de fondo de los juglares. O sea, el juglar se paraba y comenzaba a cantar la canción en todo caso, o recitar el poema. Poema de Mio Cid, pues que va en verso. Entonces esa es la diferencia. Uno es cómico y el otro es más bien como para recitar o para cantar ya cosas que no necesariamente son tan, que serían graciosas, ¿verdad? Sino algunas veces podrían ser hasta tristes. Esa sería la diferencia. ¿Ven ustedes de alguien más? Permítanme que ver el chat. No, está bien por ahí. Bueno, avanzamos entonces. Sobre la escultura, acá tendemos primero que hay dos tipos de escultura. Una es para entornos cerrados y otra es para espacios abiertos. La que está en espacios abiertos, esa es la que es monumental, son esculturas bastante grandes y que juegan con el paisaje, o sea, se integran en algunos casos también con el paisaje. Esta es una época, el final del Renacimiento, que llamamos manierismo, es una época en la que las plazas se vuelven como muy importantes y la arquitectura y escultura se mezclan para generar espacios extraordinarios, digamos de alguna manera mágicos tal vez, a los que la gente podía acercarse. Eso es en la escultura para exteriores, que es la monumental. En la escultura que es para interiores, pues la métrica o la altura pues sigue siendo, digamos, la medida humana. Es decir, que si hay dos o tres personas que están haciendo una composición, pues tendrá la altura de esas dos o tres personas. El modelo o el tamaño del ser humano, pues digamos, la altura promedio. Pero encontramos algo que no veíamos con imágenes, con esculturas, perdón, antes. Si les traigo a su memoria el David de Miguel Ángel, ustedes recordarán que la escultura está hecha para ser vista de frente. Y les colocó ahí o les coloqué una imagen de espalda de esa escultura y les decía, bueno, en la espalda, pues, salvo las partes anatómicas propias del ser humano, pues no hay nada más interesante ahí. En cambio, lo ven de frente, entonces ahí se proyecta la mano con la onda y la otra mano, bueno, la mano izquierda con la onda y la derecha con la piedra y el rostro aparte. Entonces hay más interés en la parte frontal que en la posterior. Eso es la base, digamos, es lo que se conocía, lo que se había hecho antes. Cuando entra en moda, por así decirlo, en vigencia, el manierismo, entonces las esculturas se vuelven más dinámicas y hay una palabra que es helicoidal. Eh, lo de helicoidal significa que tiene forma como de hélice. Eh, Creo que la mejor forma de hacerles ver la imagen, ya les voy a mostrar por ahí un GIF, pero lo que mejor les puede traer a la memoria eso es un resorte. Ustedes ven visto los resortes cuando los estiran y ustedes ven entonces que de abajo hacia arriba va el alambre girando, girando, girando y en la medida que gira va subiendo. Pues eso es helicoidal, ese es un sentido helicoidal. La obra entonces está hecha para ser vista desde todo punto de vista. Eh, de ellos decían que toda obra tendría que tener como mínimo 8 puntos de vista interesantes. Imagínense, 8 puntos de vista significa que es enfrente, atrás, izquierda, derecha y todavía entre el frente y la derecha, entre el frente y la izquierda y así todo alrededor. Es como que pusieran un reloj encima de la escultura y ustedes caminan alrededor de él como si fueran esa aguja, ¿verdad? Del reloj. Y mientras caminan alrededor, la obra siempre les mostraría una parte interesante de ella. Entonces, eso es un amaneramiento también de la escultura, porque no es algo común para la época. Tenemos varios acá, Benvenuto Cellini, por ejemplo, o el llamado Juan de Bolonia, que también lo podemos encontrar como Gian Bologna. Ese es el otro nombre con el que encontramos a este personaje.
Principalmente es antropocentrista la obra. Pero bien, vamos a la imagen para que nos entendamos mejor. Este es de Juan de Boloña, perdón, o Jean Boloña, y pues ese es se llama El rapto de las Sabinas, mitología griega, y pues acá es donde se da lo que les mencionaba, de que podemos movernos alrededor de la escultura y siempre vamos a encontrar algo interesante para ver, porque por ejemplo, aquí estamos en la espalda de este personaje, pero estamos viendo de frente a este otro, y le estamos viendo el dorso y el rostro de esta figura que está acá. Si caminamos hacia el otro lado, vamos a encontrar el perfil de este que vemos en este momento de espalda, el dorso y las piernas de la figura femenina, y así vamos caminando y siempre hay algo interesante que ver en la obra. Eso es, pues acá no las tengo completas, pero más o menos les puedo mostrar ahí un poco cómo, pretendiendo hacer girar la imagen, encontramos pues justamente esos diferentes puntos de vista interesantes de la obra. O sea, nos movemos alrededor de ella y siempre hay algo interesante que ver. Eso que les mencionaba es el llamado movimiento helicoidal. Se lo voy a mostrar en reversa. Otra vez. O sea, podemos movernos y movernos detrás de la figura y siempre vamos a encontrar algo interesante. Entonces, el movimiento es este. Eso es helicoidal. Es alrededor. Podemos encontrar también otro término que se utiliza y es el de serpentinata. Se lo voy a escribir ahí en el chat. Serpentinata. Ahí está, serpentinata. Esa es la misma idea. Le dice, serpentinata sería como serpenteante. O sea, que se mueve como una serpiente, como si la serpiente va subiendo un tronco, ¿verdad? Es lo que se va viendo aquí con el movimiento helicoidal. Vean, luego sigue subiendo y luego sigue subiendo y así. Eso es helicoidal. ¿Se entiende? Sí. Sí. De verdad. Muy bien. Tenemos esta otra obra de Jean Boloña. Este se llama Apénido. Esta es una escultura monumental. Imagínense ustedes pasando por el bosque y de repente se encuentran esta cabeza en medio de los árboles. Y bueno, van caminando y se encuentran como si hay un gigante que está medio dormitado, intentando levantarse en medio del bosque. Entonces, esto es lo que se denomina escultura monumental. Igual antes habían conjuntos escultóricos grandes, pero como una sola unidad, pues no se había hecho. Entonces, esta, digamos, es parte de esa como exageración que se hace en esta época. También las esculturas están acompañadas pues, de otros elementos como eso, como la cabeza de un dragón. Acá, por esta época, hay un comercio muy fluido con el Oriente Lejano, o sea, con China, también con el Oriente Medio y parte del Oriente, que es India. Las rutas pues, de productos que se movían de esas regiones llegaban a Europa. Entonces, muchos de los elementos eh, del arte chino, por ejemplo, o algunos de los elementos del arte chino también llegaron a Europa. Por eso encontramos alusiones a dragones o a mascarones chinos. Ya van a ver algunos de estos. Pero bien, vamos a otra imagen para que vean la escala humana. Tienen una par de personas por ahí observando la escultura. Pero esto es escultura monumental. Y ahí está lo que les mencionaba, la cabeza del dragón acá abajo. Y bueno, Pogliardi, Roberto Pogliardi, también tenemos es parte de un jardín, sería eh, como una arquitectura mezclada con los jardines, y tenemos esta cabeza. Ese es el término es chinesco, se lo voy a escribir también, apunten. Chinesco.
Los chinescos son estos elementos que nos recuerdan decoraciones chinas. Por eso de ahí viene el término. Porque como les decía, pues hay mucho comercio que se hace con el Oriente Lejano. Entonces, algunos de esos elementos pues vienen y son parte de lo que los artistas tratan por acá. Cuando vean el próximo año, ya por Historia 4, las decoraciones en los retablos, por ejemplo, acá en América, que es lo que podemos tener un poco más cerca de Antigua Guatemala, algunos de los retablos que hay en Antigua Guatemala tienen chinescos, entonces tienen mascarones como estos, pero en pequeño formato mezclados en medio de toda la decoración del retablo. Y dice, bueno, ¿qué está haciendo eso ahí? Pues es una influencia manierista que está colocada dentro de un retablo barroco. Porque pues en la época del manierismo y del barroco es eso que le llamamos nosotros arte colonial, la que viene de la colonia. Es parte del Renacimiento, manierismo y barroco principalmente. Esa es una puerta, por cierto. Ustedes y entran por ahí, por la boca. Bien, ¿alguna pregunta sobre escultura? Vean que el tema es un tanto corto. Creo que hay un poco más de pintura que el resto de ejemplos. Si no, pues avanzamos. Pintura. Acá sucede algo, a pesar que estamos hablando del Renacimiento y que se supone que el naturalismo es parte fundamental de todo lo que ahora llamamos el Renacimiento, resulta que en la última etapa se abandona el naturalismo con el afán de tratar de interpretar la figura humana y de llevarla eh, a un nivel de estilización bastante grande. Entonces, hay una ausencia de naturalismo, efectos exagerados, colores llamativos, artificiales, o sea, no se ven como tan naturales para algunos objetos. La iluminación no tiene como un solo lugar de fuente, sino que tiene varias fuentes. Hay desequilibrio, contraste, desproporción, es decir, hay una cantidad pues, bastante grande de elementos que no corresponderían al Renacimiento. Entonces nos puede ser más fácil todavía poder separarla de las obras renacentistas. ¿No? Es fácil de identificar el manierismo que el 400 del 500. Ya verán que sí. Vamos a ir directo a la imagen. Aquí tenemos la Virgen del Cuello Largo o Madonna del Cuello Largo. Y este es de Parmigianino, es el pintor. Y pueden ver ahí lo que ya les comentaba en las diapositivas anteriores. Vean el tamaño de la cabeza y vean el largo del cuerpo. Si se levanta la cabeza es una proporción bien pequeña del cuerpo. Parecía como si se encogió. De la misma forma, el niño, el supuesto bebé que tiene en brazos es bien largo. Pareciera un niño como de unos 7 años, pero en apariencia parece un bebé de 1 año, tal vez o de menos. Entonces, esa falta de naturalismo es característico del estilo manierista. Los pies largos, brazos largos, cabezas pequeñas, como les mencionaba, pues eso es característico por acá. Vean la posición de las manos, también manos muy largas. Y el trabajo o tratamiento de las telas también se ve como un poco como exagerado, pero siempre manteniendo, como digamos, la apariencia, como el manejo de las telas dentro del Renacimiento y de la época griega. Bien, otro. Esta es la resurrección de Lázaro de Joaquín, algo así como Whitwell, algo así, no sé cómo pronunciar bien. Me falla my English. Este es 1600. Creo que es Stewart, algo así es el apellido, ya hablando en serio. Entonces vemos igual, vean la imagen de Jesús. No parece natural a un giro, ni siquiera tiene el rigor ¿cómo le llaman a eso? Del contraposto. Aquí vemos contraposto, vemos cadera, hombros, pero la cabeza se mueve en una dirección bastante antinatural. Luego la exageración de músculos, ¿se acuerdan las obras de Miguel Ángel?
¿Ve? La exageración. Este es Lázaro, en el momento que Jesús le dice, levántate y anda, se supone. Y estos están observando pues la sorpresa, vean todos, eso es lo que muestran, la sorpresa que les produce el, eh, el hecho que despierte. Fíjense que luego, esta obra se la voy a compartir luego en el grupo de Facebook, ya una vez ustedes lo ven, pues ya puedo compartirla con el grupo 1, pues ellos ya la habían visto. Fíjense que esta obra lo que tiene de interesante es el manejo de las manos, hay un énfasis por parte de Tewell para que las manos tengan presencia y la manera como los dedos se contorsionan, se crispan, dependiendo de la emoción o lo que estén como resaltando, pues de parte del gesto de quien lo hace. Vean esa mano, por ejemplo. Esa mano sí se llaman crispadas, es como cuando ustedes se le engarrotan las manos del enojo y dice, ¡ay! Eso es como que quieren socarle el cuello a alguien. Cuando hacen las manos así, eso es crispar, son las manos crispadas. Entonces, así se ven las manos de todos los personajes. Ahora, es como entendible, puesto que el tema tiene que ver con el momento en el que todos, para sorpresa de todos, Lázaro se levanta. Entonces, todos se preguntan, se ven, se tocan para ver, o sea, tratar la manera de encontrar una explicación a lo que ha sucedido. Eso nos dice, vean estos dos, por ejemplo, vean las manos. Aquellos otros dos que están allá, están las manos. Estos de acá, aún la mano de Jesús, la mano derecha, que es con la que está sobre la cabeza de Lázaro. La mano de Lázaro, la de Marta, que es esta que está acá. La otra mano acá en el suelo. Vean esas otras manos también. Bueno, hay un juego de manos bien interesante por donde quiera que ustedes vean. Aún esa que se vea en el fondo, en los planos intermedios. Luego el paisaje irreal, así muy profundo. A pesar que sí tiene perspectiva y todo, pues se ve como un poco irreal, separado casi del tumulto que representa digamos, la revuelta que genera esos primeros planos. Eso es lo interesante de eso. Por cierto que en este caso, pues ya cuando entramos a manierismo ya no podemos hablar en cuanto a la pintura de composiciones clásicas. No hay una composición clásica. Les voy a explicar a ustedes esto por acá como una forma. Vamos a utilizar esta. Vean. Si se fijan, este brazo nos separa esa zona de luz de acá de esa zona oscura aquí. Entonces, si ustedes siguen ese brazo en dirección contraria, van a encontrar la cabeza de Lázaro, las piernas acá, tanto la rodilla de Jesús y la rodilla de Lázaro. Luego otro espacio vacío, oscuro, y luego este pie por acá. Y esta línea que se genera de luz en este lugar. Entonces, encontramos esto. Vamos a cambiarle el color. Y le vamos a dar un poco más de grosor. Eso tienen que aprender a hacerlo porque viene una tarea con esto. Tienen que aprender a usar esto. Vayan ocupándolo así como ganas de ustedes de ir jugando con el PowerPoint para poder hacer eso de acá. Bien, entonces vamos de cerca y ahí tienen. Vean. La composición está separada, o sea, está equilibrada, pero no está separada en vertical, sino que en diagonal. Tenemos todos los elementos de este lado y tenemos todos esos otros acá, que son bueno, Jesús y la parte del fondo. Entonces, vean, el pie y el cuerpo, aún los pie y codo de este lado, junto con esta mano y la separación de luz y oscuridad acá, nos genera esa separación compositiva. Pero este peso de acá es compatible con el peso de este lado. Entonces, si aún lo partiéramos en los cuadrantes, vamos a ver que ahí sí se cumple la izquierda y derecha. De los cuadrantes de arriba son menos pesados que los cuadrantes inferiores. Pero principalmente a nivel de composición, lo que vemos son diagonales. Ya no vemos los triángulos, lo que originalmente se veía. Vamos a ver otra más.
Bien, ese es el entierro del conde Orgaz de El Greco. El Greco es uno de los pintores españoles como de mucha importancia. Representa el momento en el que el cuerpo del conde es llevado hacia un sepulcro, a la presencia del Papa y otros personajes de importancia, obispos, la élite, seguramente intelectual y de la monarquía de la época, por acá. Y mientras eso sucede, digamos, en el plano terrestre, que es lo que representa esta sección, vamos a encontrar que hay una, digamos, como lo que sería como el techo de la cueva, de la catacumba o del sepulcro, se va convirtiendo poco a poco en la representación de la gloria de Dios allá. Es como si el conde, que lo vemos ahora acá representado semidesnudo, se presenta ante Jesús acá. Y María siempre en el medio como intercesora. También vemos ángeles por acá. Acá esa zona que es la que representa la muerte. Y él es como que está siendo llevado de la muerte hacia donde está la salvación. Ahí tenemos a San Pedro, vean, tiene las llaves acá en la mano. Luego, los cuerpos alargados, cabezas pequeñas. Vean este personaje de acá, probablemente es una infanta o un infante, es decir, no, pero es una infanta. O alguien de la élite, una hija de la élite, de alguien de la élite más bien, pero es una niña, pero vean la cabeza pequeña y el cuerpo delgado. Y todos los demás igual, cabezas pequeñas y cuerpos grandes. Lo mismo acá en el caso de Jesús, vean el brazo tan largo, la cabeza pequeña. Igual el caso del conde, cabeza pequeña y miembros tanto superiores como inferiores largos. Entonces, de eso es lo que vemos más en la pintura manierista, esa falta de naturalismo y composiciones un tanto diferentes. En este caso tampoco podemos decir que es triangular la composición, porque a pesar que hay una brecha en el centro, que es la que nos divide izquierda y derecha la composición, tenemos más bien una forma un tanto más diagonal también. Va de acá de San Pedro, la Virgen, el ángel que está acá, hasta llegar a este sacerdote que está oficiando probablemente un responso, una misa, hacia acá, y nos deja este lado en contrapeso con este que ven de este lado. Dice, algunos rastros se parecen un poco, como si fuese isocefalia, me imagino, ¿verdad? Es porque eso hablemos de moda. La moda de esta época, bueno, son esas cosas que estos collarines en el cuello y las barbas y bigotes así como muy cuidados. Entonces, por eso es que los rostros se parecen bastante. Ya si lo viéramos de cerca, vamos a ver que hay rasgos diferentes, los pómulos, la frente, la nariz, así que se vean ya más diferentes, pero si lo vemos de cierto, de lejos, todos se ven iguales. Luego dice, eso dice Sofía, Natalia dice, también la infanta esa es la única que está viendo al frente. Ah, eso es una muy buena observación. Del primer plano es la única que nos está observando a nosotros. Y eso es importante, que la obra sobrepase lo que es hacia adentro y entonces intervenga hacia afuera también es importante porque nos vuelve a nosotros, ¿cómo se dice? Parte integrante de la obra, ya nos está viendo. Si vemos luego a detalle algunos de ellos, unos están viendo ese, digamos, apoteosis que se está generando sobre ellos, otros ven hacia la escena del conde siendo puesto en el lugar de descanso. Entonces, cada uno tiene una vista diferente, pero dentro de la obra. Y efectivamente, pues ella está viendo hacia afuera. Probablemente es un retrato, o sea, definitivamente es un retrato de alguien por ahí. Hay varias calaveras representadas, eso lo vemos ya en una obra de un tamaño más grande, cuando vemos detalles más pequeños. Las calaveras en las pinturas, cuando tienen que ver de alguna manera con algo cristiano, se refieren a algo que se llama memento mori. Se lo voy a escribir igual en el chat para que lo copien. Esto es latín, se llama memento mori. Significa recuerda que morirás.
Eso es un recordatorio a lo que observamos, leemos y entendemos de la iconología de la obra. Nos está recordando que nuestro tiempo es finito. O sea, nosotros tenemos un tiempo corto de vida. Por lo tanto, debemos preocuparnos por la trascendencia, por nuestra alma. A eso se refiere el memento mori. Y muchas pinturas barrocas, cuando ya ponemos barroco, verán que tienen calaveras en ellas. Entonces ahí no hay que malinterpretar porque no es que signifique muerte como, o sea, de entrada, o de per se, como dicen algunos. No es que de entrada signifique muerte, sino que más bien es un recordatorio que todos vamos a morir. Ese es el memento mori. Más adelante vamos a ver algunos más de ellos. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Yo luego al final ya les voy a hacer un comentario más acerca de esta obra, pero ya eso es fuera de de lo de la clase. No, avanzamos. Esto les va a parecer es un poco extraño. Ah, bueno, es una canción, dice, eso me recuerda a la canción de Ronnie Radke, algo así. No la conozco, ahí la comparte luego en un mensaje para verla, o la comparten en el grupo de Facebook. Bien, vean, esto, ¿qué les parece? Ahora, antes de decir yo algo a ustedes, ¿qué les parece? Giuseppe Arcimboldo. Arcimboldo siempre nos sorprende. ¿Qué les parece eso? ¿Alguien tiene un comentario? Dígame, Stephanie. Se ve como un señor que está, mirando hacia, o sea, que está hacia un lado y que está compuesto de frutas. Muy bien, ahí tenemos la parte iconográfica. Bien, ¿y qué nos evoca o qué piensan? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Les parece común? ¿Les parece correcto? Les parece acorde a la época o tiene que ver con esta idea de la exageración propia del manierismo? Con frutas, dice Andrea Tatiana, y Betania Georgina dice, es un fenómeno de la pareidolia. Sí, correcto, tiene que ver con pareidolia. Es ese fenómeno en el cual nuestro cerebro, resume la información visual que recibe y pues nos genera una imagen en algo donde no está. Es casi como dicen, una ilusión óptica. Una ilusión óptica. Ayer vi al Señor, dice, con la exageración del manierismo. Al Señor, no entendí muy bien ahí, fue como, Stephanie dice con la exageración del manierismo. Sí, pues es como si fuera un bodegón, pero con la exageración del manierismo. Imagino que ahí está completa la frase. Sí, fíjense que los bodegones todavía no es época, pero ya aquí vamos buscando ese camino. Dígame, Natalia. Pues me recuerda también un poquito bueno, no tanto, pero sí tiene como un aire de las pinturas del Bosco, porque no sé si usted mencionó eso de la pareidolia, creo que no sé cómo se mencionaba, pero se veían rostros donde técnicamente no tendrían que ir, y también que realmente es como el surrealismo que está dentro de un retrato. Sí, bueno, ahí les colocaba el término que se refería Natalia, el trampantojo. Trampantojo, literalmente, les recuerdo, es trampa para el ojo y significa ilusión óptica en nuestros términos. Sí, pues efectivamente, también hay otra palabra que menciona Natalia y es el surrealismo. El surrealismo como movimiento artístico no existe todavía y está lejos. Estamos hablando de alrededor de 400 años todavía para que aparezca, casi 400 años para que aparezca el surrealismo como movimiento artístico. Sin embargo, la estética a la que nos remite Arcimboldo con esta obra, pues es raya en lo surrealista. Y lo surrealista es aquello que está más allá de lo real, aquello que no es real, sino que lo supera todavía. Entonces, esto va por esa vía. Él logró, a través de la utilización pertinente tanto de formas, forma de la manzana, la forma de la pera, que les muestro ahí, por ejemplo, la nariz es una pera, la nariz también se complementa aquí con una como cereza, una manzana,
por ahí una naranja a lo mejor, las uvas para el pelo, las hojas, otros frutos por ahí, más una calabaza para generar como la idea de un sombrero, un hongo para la oreja, un higo que cuelga, algunos bulbos también por acá, algunas espigas de trigo, otras semillas por ahí. Todo eso nos genera junto con el balde y una enredadera, nos genera la idea de esta, el otoño con calabaza de hongos de lona. Ese es el término que utiliza. O sea, de manera explícita pues, nos dice qué es lo que estamos viendo. Luego tenemos acá también de él, este es un retrato de Rodolfo II, y es lo mismo, vean, ustedes lo ven de lejos y es un rostro, o sea, nos genera la ilusión de un rostro. En el surrealismo, especialmente Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, o Salvador Dalí como nombre de pila, él utiliza bastante eso de la pareidolia y utiliza en el surrealismo pues elementos como esos que vemos acá. Y más adelante, otros artistas ya más contemporáneos a nosotros, cuando digo contemporáneo se refiere a los últimos 50 años, eso es contemporáneo. Hay artistas contemporáneos que utilizaron esto. Hay un artista mexicano y no recuerdo de otros lugares que utilizan también estos elementos visuales para generar retratos o cualquier otro tipo de, de forma. Últimamente hay algunas inteligencias artificiales también que sirven para hacer esos efectos con fotografías sí, un tanto comunes. Bien, este es igual utilizando flores, frutos, eh, bulbos, calabazas, como lo dice ahí, espigas de trigo, uvas, las peras para la nariz, cerezas en el caso de los labios, y aún es para la barba, pues ahí textura, la textura necesaria para hacerle aún la de la ropa. Entonces ahí tenemos pues otra obra de Arcimboldo. Y con eso pues terminamos el manierismo. ¿Hay alguna pregunta o consulta sobre el tema? ¿Algún comentario? Todo bien. Vamos a detener la grabación pues. Natalia, dígame. Sí, solo le quería preguntar si estos artistas como Akrimbolo tenían alguna inspiración para hacer esto como surrealista, ya que estaba como adelantado a la época desde que, antes de que naciera bueno, el movimiento artístico. Es ese estudio de las formas y de las posibilidades mismas del trampantojo. O sea, el trampantojo ya se conocía para esta época. O sea, se hizo en el Renacimiento en algunos casos. Yo les muestro siempre los trampantojos en la arquitectura hasta que vemos barroco, pero ya hay algunos de estos en el Renacimiento, que es como una bóveda en una iglesia o un palacio, y ustedes levantan la cabeza y pareciera que hay una profundidad ahí y el cielo se abre sobre nuestras cabezas. Entonces, esa posibilidad de representar a través de la pintura formas que no están ahí, es la que hizo que artistas estudiaran el fenómeno. Entonces, Archibald es uno de los que la hizo. Yo a lo mejor no estaba pensando en surrealismo porque no, el término pues no se conocía como tal en la época, pero sí utilizaban el trampantojo, que es básicamente en lo que encaja este tipo de imagen, que el término que nosotros utilizamos es paraedolia cuando vemos rostros donde no lo hay. Entonces, son estudios a los que él se dedicó un poco más. No necesariamente bajo la palabra surrealismo, pero sí, no es el único. Hay otros más que investigaron un poco sobre esto, pero al parecer como no fue algo que gustó tanto porque pocos artistas lo hicieron. La mayoría pues prefería el, la utilización pues del naturalismo para la realización de los retratos. Bien, ¿alguien más? Pero bueno, voy a detener acá la grabación para que no nos salga muy largo ese video. Fíjense que de este tema me salieron varios videos. Salieron varios.